Gracias a nuestro hermano por su testimonio, por su participación. Antes de dar inicio al tema, quisiera agradecerle a una persona que me ayudó a la preparación de este tema. Su nombre, Elvira Costa. Elvira Costa era una señora, abuelita de mi esposa, que en sus años 80 nadie podía ganarle en concursos bíblicos. Allí en Nueva York compitió contra los mejores estudiantes de la Biblia en un campamento, en un campestre, donde había por lo menos unas 30 iglesias que compitían. Todos los días leía la Biblia y leía esta Biblia. Yo la heredé cuando ella falleció. Esta Biblia tiene casi 45 años, toda descuadernada. Y cuando yo la recibí, comencé a leerla y noté que era una Biblia con anotaciones, anotaciones y anotaciones. Y encontré unos tesoros tremendos que ella había encontrado en la Biblia. Así que este sermón es dedicado a ella por su dedicación, por su trabajo, por su ardua labor de esa dama. ¿De qué voy a hablar hoy? Según el versículo de introducción. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Cómo? De evangelismo. Hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, por supuesto que vamos a hablar de evangelismo, pero evangelismo como el resultado final. Vamos a hablar de el motor que nos mueve a nosotros para el evangelio. Sin ese motor, las iglesias no van a crecer. No va a haber evangelismo. Miren, Satanás se ha tomado la tarea de atacar las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Y para usted, ¿cuál es una de las doctrinas más fundamentales? Si yo hago una encuesta, yo creo que la mayoría va a decir el sábado, la ley. Pero para mí la doctrina más fundamental del cristianismo es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque sin ello el concepto de Dios mismo, lo demás no tiene absolutamente ningún asiento, ningún fundamento. Y Satanás está tratando de desvirtuar estas grandes enseñanzas. Quisiera que fueran conmigo al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, y miren, vamos a utilizar la Biblia porque es mejor que la Biblia hable y no el predicador. Mi argumento no tendría validez. Deuteronomio capítulo 6, aquí hay una tremenda enseñanza para nosotros y para el pueblo de Israel en ese entonces, ¿no? Y vamos a leer desde el 4 en adelante. Ahí están los textos. Dice así: Oye pues, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Repitamos. Jehová nuestro Dios, uno es. Es la doctrina fundamental de la cristiandad. Jehová nuestro Dios, uno es. Y tan importante esta verdad para Israel y para nosotros, que Dios le dijo: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero es tan importante esta verdad que yo te mando hoy que esta verdad estará sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Yo no sé, ustedes cuando estaban aprendiendo inglés, hay un método un poquito sencillo, ¿no? De escribir palabritas o expresiones y pegarlas en las paredes, allí en donde uno frecuenta. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa por ese pasillo, por ese lugar, la ve y la mente automáticamente la va grabando. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel aquí. La vas a notar en todo momento, la vas a repetir. Porque es fundamental esta enseñanza. Ahora aquí viene un gran problema. Satanás está tratando de confundir las mentes y por lo tanto hay un concepto aquí. Si Jehová es uno, pensamos en una persona, ¿sí o no? Automáticamente, ¿no? Jehová es uno. Y ahí viene el problema de la cristiandad y de los escépticos. En primer lugar, se trata de desvirtuar esta verdad diciendo, bueno, para comenzar, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Ustedes pueden buscar toda la Biblia y no existe Trinidad. Y descartemos la palabra Trinidad, pero tenemos la palabra deidad. Deidad es la característica de ser Dios. Como yo digo, hermandad, la característica de ser hermanos. Trinidad, si no existe, pero tenemos la palabra deidad, lo relativo a Dios. Si Dios es uno, entonces, ¿cómo es posible que nosotros estamos diciendo que Dios está representado, está manifestado por tres personas? Que esa es la deidad o Trinidad. Miren, Dios no se equivoca. Y Dios en la palabra de Dios, en su palabra, nos ha dejado un mapita, pero tan perfecto, para entender perfectamente por qué Dios siendo uno, se manifiesta en tres personas. Pero partamos de cero, no sabemos absolutamente nada. Dios es uno. Dios es uno. Vamos a ir al libro de Génesis para entender a ese Dios uno. Y miren cómo está la Biblia. Ya la primera página ya casi no tiene letras. Génesis capítulo 1 y vamos a leer los versículos 26 y 27. La creación. Mantengamos en mente el concepto Dios es uno. Pero ese Dios que es uno está creando y entonces dice Dios, versículo 26. Entonces dijo Dios, singular, ¿no? Dios, no dioses. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Dios dice hagamos, está hablando en plural. Nos está dando la idea como que ese que habla tiene a la par por lo menos a otro, ¿verdad? Más de uno, por lo menos a otro. Y entonces se está comunicando con ese otro y le dice, mira, pongámonos de acuerdo, hagamos al hombre a nuestra imagen y, ¿qué más? Y a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. Vuelve al Dios es uno, pero Dios comunicándose. Se ha argumentado acerca de este texto como que Dios está hablando con un ser inferior a él. Pero ¿cómo puede ser que Dios le diga a un ser inferior a él, a nuestra semejanza, cuando está diciendo mi semejanza, ya tú no tienes la mía porque eres un ser diferente, inferior? Tiene que estar hablando con un ser que está exactamente al mismo nivel. Al mismo nivel. ¿Vamos entendiendo ese Dios uno? Vamos al capítulo 3 de Génesis, en los versículos 22 en adelante. Génesis 3, del 22 en adelante. El hombre había pecado, cayó en el error,
Y entonces viene Dios y dijo Jehová Dios, singular, Dios es uno. He aquí el hombre es como yo, dijo Dios. Observen la expresión, es como uno de nosotros. La pluralidad, por lo menos, está hablando con dos, ¿verdad? Es como uno de nosotros sabiendo bien el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva y para siempre. Y lo sacó Jehová. Esto es importante también, ¿no? Porque las versiones están usando, por un lado, uno, Dios, y ahora introduce un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jehová, pero en singular. Por lo tanto, Dios nos está diciendo, mira, sí, el concepto es uno, pero quiero que entiendas que hay otro ser ahí junto a mí. Saltemos nuevamente hasta el capítulo 11 de Génesis. El capítulo 11 de Génesis. Y vamos a encontrar allí la Torre de Babel. Sabemos que el hombre se había propuesto hacer una torre que llegara a su cúspide al cielo, y nadie iba a parar esa obra. Versículo 5 en adelante. Y descendió Jehová para ver la ciudad. Jehová es el equivalente a Dios. Podemos cambiarlo, ¿no? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Como resultado dice Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios es uno y ahora está diciendo descendamos y confundamos la lengua. Hay una comunicación con un semejante. Se ha dicho que de la Trinidad o de la Deidad es un tema que no hay mucha evidencia, excepto en el Nuevo Testamento. Pero estamos leyendo solamente el Antiguo Testamento. Dios está preparando la mente para que entendamos lo que va a ser revelado a perfección en el Nuevo Testamento, paso a paso. Vamos a saltar hasta el libro de Isaías. Isaías capítulo 6, del 5 en adelante. Isaías 6, del 5 en adelante. Entonces dije, la experiencia de Isaías, ¿no? Cuando vio la gloria de Dios. He aquí soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Observen que la visión de Isaías es de un personaje. Dios es uno. Pero vean qué es lo que Dios le dice a Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? El Dios uno, nuevamente identificándose como por lo menos dos. ¿Quién irá por nosotros? Saltemos ahí al libro de Isaías también en el capítulo 45, para que veamos la vastedad de evidencia que Dios está dando para que entendamos, les dije, lo que viene en el Nuevo Testamento. Capítulo 45 de Isaías. Y vamos a leer el versículo 11. Así dice Jehová,
el Santo de Israel y tu formador, o su formador, hablando de el que había formado a Israel. Importante aquí es que si ustedes ven el texto, los traductores a ese su formador lo ponen en mayúscula. Porque si fuera que un ser está diciendo, leámoslo nuevamente, versículo 11, así dice Jehová el Santo de Israel, y luego el mismo Santo de Israel es el formador, ese formador no tendría que ir en mayúscula porque es otra forma de llamarle al mismo ser. Pero está hablando de un ser completamente diferente con mayúscula. Al Santo de Israel y su formador. Pluralidad. Si vamos al capítulo 61, allí mismo de Isaías, 61 de Isaías, el versículo 1, mire, para que hay varios versículos aquí que van a ser hilvanados para que entendamos cómo Dios se manifiesta, mostrándose en plural. Isaías, capítulo 61. El 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Observen, ¿no? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Está identificando a Jehová y está diciendo que sobre otro ser ha caído su espíritu, ¿sí o no? O no sé si no me están entendiendo. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Jehová es un ser y ese ser le está dando el espíritu a ese ser que habla. Tenemos dos. Luego vamos a ver el versículo 8. En el versículo 8 dice, porque yo Jehová soy amante del derecho. El mismo que recibe el espíritu habla luego y dice, porque yo Jehová, no dice que Jehová que le dio el espíritu es el que está hablando en ese versículo, sino que el que recibe el espíritu sigue hablando y luego dice, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. En otras palabras, hay dos Jehová ya, según la lectura. Dos Jehová. Y el versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Observen. Un Jehová hablando que se va a gozar ¿en quién? En Jehová. Yo no estoy cambiando absolutamente nada de la lectura, simplemente dos Jehová están hablando aquí. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Por lo tanto, el Dios uno ahora se manifiesta como dos Jehová. Vamos a ir rápido, mira, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios en el capítulo 30. Proverbios capítulo 30 y vamos a leer el versículo 4. Aquí en este capítulo de Proverbios se está hablando de el Dios creador. Y en el versículo 4 dice la palabra, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿A quién se refiere? A Dios como creador, ¿no? ¿Quién ató las aguas en un puño? En un paño, perdón, los lentes. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Ese creador pregunta, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. El Dios uno ahora se identifica que tiene un hijo. Ya vamos a explicar por qué la introducción del término hijo. Estamos en Proverbios 34. Isaías 9:6. Vamos otra vez al libro de Isaías.
Isaías 9 y el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Observen que aquí Dios está diciendo, sí soy uno, pero pon atención. Aquí hay dos seres que están hablando, o que lo reconocemos. Pero lo importante aquí son los atributos que se le dan a este niño que va a nacer. Y a ese niño se le dice que va a hacer su nombre como admirable, consejero. Como Satanás está tratando de cambiar esta verdad, alguien de la cristiandad o un grupo de la cristiandad dice, sí, pero es que ahí está hablando de un Dios. ¿Qué dice? Leamos. Versículo 9 y 6. Consejero, Dios fuerte. En una ocasión estuve hablando con una persona que no creía en la Trinidad y me decía, pero ya está hablando de un Dios fuerte, no un Dios todopoderoso. Vean cómo tratan de evitar entender el concepto, ¿no? Pero entonces le digo, y cuando de ese Jesús, que aquí no estamos todavía hablando de Jesús, estamos hablando de cómo Dios va paso a paso identificándose como en plural. Y le digo en Apocalipsis que dice que aquí vienen las nubes, el Todopoderoso, ¿a quién se refiere? A Jesús. Aquí se refiere al Dios poderoso, pero no es importante, no es importante. Pero miren, a ese ser se le llama Padre eterno, compartiendo ya la palabra Padre y eterno, príncipe de paz. Vamos entonces, no nos estamos perdiendo, ¿no? Por lo menos aquí están hablando dos. Por lo menos aquí están hablando dos. Vamos a Daniel 7, miren, estos textos son bien comunes para nosotros. En el capítulo 7 de Daniel se introduce un concepto importantísimo. Daniel 7, el versículo 9. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Todo mundo identifica a este ser como a Dios y por ende al Padre, ¿no? El versículo 10 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero si leemos el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo se presenta otro ser, ¿no? Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué pasó con este ser que llegó ante el anciano de días, que millones y millones le servían? Dios. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Un ser, un segundo ser que iba a recibir también la honra como el que está hablando, Dios. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hasta aquí la evidencia de la Biblia nos dice que si Dios es uno, pero por lo menos hay dos personas. Por lo menos hay dos personas. Ageo 2:7. Ageo 2:7. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, que es asociado con el Padre, está llamando a este ser que va a venir como el deseado de todas las naciones.
un ser diferente, no un ser humano. Vamos entonces a Isaías 48. Vamos para atrás otra vez, mira. Isaías 48. Y vamos a leer del 12 en adelante. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Un ser divino hablando de que es eterno, ¿no? El primero y el postrero. Y saltemos al 15. Yo hablé y le llamé y le traje, hablando de Israel, no como Dios andaba jalando a Israel, rescatándolo. Por tanto será prosperado su camino, Israel, prosperado. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Observen, Dios está hablando, ¿no? Dios está hablando. Versículo 12. Oye Jehová, y tú Israel, a quien yo llamé, yo mismo, yo, el primero y el postrero. Luego dice, yo nunca he hablado en secreto. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Los que dicen que están en contra de la Trinidad dicen, en el Antiguo Testamento no hay ninguna evidencia de la Trinidad o deidad. ¿Cuántas personas son mencionadas aquí? En el mismo nivel. En el mismo nivel. Yo, el que habla, ese Jehová el Señor me ha enviado y junto a él está su Espíritu. 3 personas. En el Antiguo Testamento el tema no está muy definido, sin embargo lo podemos entender hasta aquí. Si vamos a Mateo 28 y el versículo 19, que es la lectura, bueno, para ir en orden que tiene allá el muchacho técnico, vamos a ir a Lucas 3. Lucas 3. Y vamos a leer los versículos 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Uno bautizado y el otro desciende como en forma de paloma, y una gran voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. 3. ¿Invento humano o revelación divina? La Biblia, miren, las verdades más claras de la Biblia son las más atacadas. El sábado, atacado. La ley de Dios, más evidencia no hay en la Biblia, atacada. La segunda venida de Jesús, más evidencia, miren, creo que es la verdad más completa que existe, y sin embargo, Satanás la ataca, la destignifica. Mateo 28, 19. Mateo 28, el versículo 19. Lo vamos a leer bien despacio para que veamos cómo se manifiesta Dios. El versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Es importante aquí el plural del nombre. Hay un solo nombre como hay un solo Dios. ¿Por qué razón un solo nombre y un solo Dios? Porque son 3 personas, pero tan unidos en propósitos
tan unidos en poder, en atributos, que comparten hasta el mismo nombre. ¿Y qué nombres encontramos en la Biblia acerca de Dios? Uno, Jehová. ¿Jehová es el Padre, sí o no? ¿Jehová es el Hijo, sí o no? Y Jehová es el Espíritu Santo. Cualquier nombre dado a Dios se aplica a cualquiera de los tres. Por eso es que cuando se dice Padre a uno, también se le dice al otro. Un hijo nos es nacido y será llamado su nombre Padre Eterno, porque los títulos les pertenecen a los tres, porque son uno. La divinidad es una, pero las tres personas son completamente separadas, con los mismos atributos, los mismos títulos. Ahora, cuando en el bautismo se dice, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿están bautizando en un nombre o están bautizando con la autoridad de las personas? Con la autoridad de las personas. Un grupo cristiano o semicristiano argumenta que ellos dicen, no, oh, no, es que debemos respetar el nombre de Dios y ustedes no tienen el nombre de Dios porque usan el nombre de Jehová y eso no es. El nombre de Yahvé no es. El nombre de Dios es. Y ellos dicen que son los únicos que saben el verdadero nombre de Dios. ¿Quién es el yo soy en la Biblia? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Shaddai en la Biblia? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un nombre para los tres. No importa cómo les quieran llamar, pero es un nombre para los tres. En otras palabras, en la ceremonia del bautismo se confiere el poder, la autoridad de los tres como unidad. La autoridad de los tres como un ente completamente armónico. Nunca ha habido una separación en ellos. 2 Corintios 13, 13. Bastantes textos, ¿no? Ya tenemos dos nada más. 2 Corintios 13, 13. Vamos a ver qué es lo que dice 2 Corintios 13, 13. La gracia del Señor Jesucristo, en la despedida de Pablo, ¿no? 1. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí no está diciendo en plural las gracias de los tres, no, la gracia de, porque es el conjunto de los tres lo que hace uno a ese ser, a esos seres. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Solamente para información quisiera que buscaran 1 Juan 5, 7 y 8. Solamente como una información. 1 Juan 5, 7 y 8. Dice así la versión Reina Valera, esta. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿No? Más claro no puede ser. Pero ¿por qué les digo yo que, como referencia, ¿sabían ustedes que este texto, o es parte de estos dos textos, se los leo nuevamente, incluyendo el versículo anterior? Dice aquí: este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Lamentablemente, la parte del versículo que dice
los tres que dan testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y son uno, esa parte no existe en los manuscritos anteriores, sino que fue insertada en la Reina Valera en el siglo XV. ¿Por qué razón los traductores la insertan, la ponen? No existía en los manuscritos más antiguos. Simplemente porque ellos dan por sentado con el contexto de que Padre, Hijo y Espíritu Santo es una verdad absoluta. Y ellos lo insertan. Pero si usted le va a predicar a una persona que no cree en la Trinidad, si sabe este dato se lo va a refutar y dice, ah, no, pero eso no existe en los originales. Por lo tanto, debemos tener cuidado con este texto, aunque es muy hermoso, ¿no? Está repitiendo lo que dice Corintios. Está repitiendo lo que dice en el Antiguo Testamento, conoces al Hijo, conoces al Espíritu Santo. Hermanos, miren, los atributos de Dios, y este es el peligro, ¿no? Si Dios es uno y se manifiesta en tres personas completamente independientes, pero en una armonía perfecta, debemos tener cuidado de no minimizar por lo menos un atributo de uno de ellos. Hay tres misterios en la Biblia y los misterios no los podemos entender del todo. El misterio de Dios, de la existencia de Dios. El otro misterio es el misterio de la iniquidad, cómo el pecado entra, no lo podemos. Está explicado en la Biblia, pero medio lo entendemos. Y a causa del misterio de iniquidad, el pecado como entra, surge el otro misterio, el misterio de la piedad, o sea, Dios hecho carne. No lo podemos entender cómo. Pero aquí viene el problema. Pensemos por un momento antes de la iniquidad, antes del pecado. ¿Existían los tres seres, sí o no? Que no tienen principio ni fin. Ahora, ¿existían términos humanos entre ellos? No, porque los humanos no habían sido creados, no existía el pecado, por lo tanto, el término Padre, Hijo y Espíritu Santo no existía entre ellos. Eran Dios en su totalidad, exactamente iguales, pero dice el espíritu de profecía que hubo un concilio en el cielo y los tres reunidos sin nombres, le podíamos llamar Jehová, Shaddai, el Shaddai y todos esos nombres, pero humanos no, todavía no hay esos títulos. Pero a causa del pecado, dicen, tenemos que rescatar a los ángeles. Ya cayeron en pecado. Y entonces uno de ellos dice, yo me voy a hacer ángel para rescatar a los ángeles. Y voy a tomar un nombre y se pone el nombre Miguel. Miguel, ¿existía Miguel antes del pecado? No. Ahora, a causa del pecado que venía en el mundo, en nuestro mundo, ese mismo ser que había rescatado a los ángeles, Miguel dice, yo voy a rescatar a los hombres. Y se pone el nombre, y ahora llamará su nombre Jesús. Y por consecuencia, para que entendamos, viene Dios y dice, miren, vamos a hacer la función de Padre, tú vas a hacer la función de Hijo y el Espíritu Santo trabajando en los corazones. Ahora, ¿el Hijo es inferior al Padre humanamente hablando, sí o no? Sí, claro. Más respeto, como le queramos llamar. Y ese es el problema. En el siglo III de la era cristiana, surge un hombre llamado Arrio y él dice, bueno, si Cristo es hijo, está sujeto al Padre. Es inferior al Padre y es creado, el arrianismo. Y esa teoría existe hasta hoy. Y aún dentro de la iglesia adventista hay muchos que todavía se confunden y dicen que Cristo está sujeto al Padre eternamente. Porque estamos utilizando argumentos de la humanidad de Jesús. Pero pensemos por un momento.
El plan de salvación ha sido consumado. Y Jesús, miren qué bonito, si leemos el capítulo 24 de Salmos, en el capítulo 24 de Salmos, por inspiración, se ve a un Jesús ya victorioso en la cruz, entrando al cielo. Y a él no se le llama el Hijo, no se le llama Jesús, se le llama el Rey. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Por qué? Porque cuando se consume el pecado, que todavía falta, lo que antes del problema del pecado existía volverá a ser entre ellos. Ya no hay necesidad de llamarlo Padre, ya no hay llamarlo Hijo, ni ya no hay necesidad de llamarlo Espíritu Santo. El universo va a alabar a ese Dios uno. Así de simple. Porque el pecado en su plan, con su plan de redención, se terminó y por lo tanto vuelve a ser como antes. ¿Difícil de entender o fácil? Miren, yo tengo una chequera y en esa chequera está el nombre de mi esposa, está el nombre mío y el nombre de mi hijo. Ahí está. Tenemos 10 millones de dólares ahí. Qué bueno sería. Tenemos 10 millones ahí en el banco, la chequera. Y en el momento en que los 3 nombres están estampados en esa chequera, mi hijo puede utilizar los 10 millones de una vez, ¿sí o no? Moralmente me tiene que decir a mí si lo va a usar, pero legalmente él puede utilizar los 10 millones. Legalmente mi esposa puede utilizar los 10 millones así como yo. Los atributos de los 3 los comparten ellos, todos los 3. Por lo tanto, miren, ellos son eternos, ¿sí o no? Ellos son creadores, ellos son todopoderosos, ellos son omnipresentes, ellos son omniscientes, que todos lo saben. Ellos tienen su individualidad, pero la individualidad nunca aflora porque es tan perfecta la relación que nunca han estado en desacuerdo. Terminamos con una bella cita del espíritu de profecía. Miren lo que dice Dr. Marlene Ladegüe. Cuando el cristiano toma su voto bautismal, se le promete la ayuda divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están listos para obrar en beneficio suyo. Dios, uno, con los 3 ya identificados, Dios pone a sus órdenes de los que se bautizan los recursos del cielo para que sea un vencedor. Los 3 unidos perfectamente, y esta es una cita mejor. La gloria del Evangelio se funda en el principio de que para restaurar en la raza caída la imagen divina es necesario que la generosidad se manifieste constantemente. Esta obra comenzó en las cortes celestiales. La generosidad comenzó ¿dónde? En las cortes celestiales. La divinidad, hablando de Dios uno, se conmovió de piedad por la raza humana y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos para realizar el plan de la redención. Los 3 compartieron la salvación. Los 3 se sacrificaron como uno, llamado Jesús, el Hijo, materialmente fue expuesto. Pero los 3 sufrieron exactamente la misma condena a causa del pecado. Murieron por nuestra transgresión, no en el sentido literal, sino de sufrir. Así que hermanos, miren, Dios es tan grande que nos ha dejado un mapita para que ese Dios uno
no sea tergiversado en los tres seres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hay alguna duda, las dudas se disipan a través de la palabra de Dios. Bendiciones y que la bendición del cielo del Padre, Hijo y Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Vamos a orar. Perdonen que me pasé 6 minutos. ¿Eh? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque la Biblia ha hablado en esta mañana. Cualquier concepto humano, Señor, descartémoslo. Pero reafirmemos nuestra fe con la palabra escrita. Con así dice Jehová. Que la paz del cielo, Señor, y que la bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén.